Esta es la segunda parte del video del por qué somos como somos. Aquí damos un gran salto hacia la década de los 80, en donde la crisis de la deuda externa masiva de 1982 paralizó el crecimiento económico del país, aunque las tasas de desempleo nominal se registraron como bajas. La realidad es que la calidad del trabajo colapsó y la población se vio obligada a refugiarse masivamente en la economía informal para mitigar un poco la inflación tan golpeante. En la década de los noventas, la devaluación catastrófica del error de diciembre de 1994 llevaron al desempleo a picos históricamente superiores, más del 6% en 1995. Durante este periodo, la pobreza extrema afectó a casi el 37% de la población, consolidando la migración masiva a Estados Unidos como principal válvula de escape. Y tenemos actualmente la época post-pandemia, donde la tasa de desempleo abierto ronda niveles muy bajos, aproximadamente del 3%. Sin embargo, esto oculta la crisis real, que es la informabilidad laboral, que supera el 50%. Es decir, más de la mitad de los trabajadores mexicanos subsisten sin contratos legales, prestaciones ni acceso a la seguridad social. La juventud mexicana contemporánea. Tenemos un potencial frente a la desigualdad. La juventud mexicana posee un alto potencial creativo y de emprendimiento, pero nos encontramos atrapados en un sistema de aguda desigualdad social y de falta de oportunidades laborales de calidad. La educación y la movilidad social. Esto es la separación académica formal y la educación digital siguen siendo una de las herramientas más efectivas para romper los círculos de pobreza y mejorar la calidad de vida. A pesar de que tenemos apoyos y becas gubernamentales, la deserción por causas económicas sigue siendo muy alta, lo que nos obliga a replantear la eficiencia de las políticas públicas actuales. Tenemos tristemente la descomposición social y la economía del delito. Tenemos que la sustitución de ingresos ante mercados laborales formales estancados y a los salarios mínimos insuficientes, el crimen organizado ha aprovechado esto y ha emergido en diversas regiones como un empleador fáctico que ofrece ingresos que superan por mucho las alternativas legales. Otro factor es la vulnerabilidad juvenil, donde los jóvenes afectados por la exclusión educativa y laboral se convierten en el objetivo principal de la captación de estos grupos delictivos, quienes les venden una expectativa de éxito económico, estatus y pertenencia social. Eh, la desintegración familiar también claramente es un factor muy importante en donde este círculo vicioso se agrava con la migración forzada, es decir, la partida de los padres hacia el extranjero que deja a los menores sin una guía clara en entornos de alta vulnerabilidad, facilitando con esto su posterior reclutamiento por bandas delictivas locales y normalizando la violencia cotidiana. Derivado de esto son los roles de corrupción como freno al desarrollo. El desvío estratégico de recursos de fondos millonarios que debieron ser integrados a la infraestructura educativa y a la tecnología, clínicas de salud de calidad o programas de fomento al empleo digno, se pierden sistemáticamente en redes de corrupción gubernamentales e impunidad. La debilitación del Estado, que es la corrupción en los sistemas de preocupación de justicia, que permite que los delitos queden sin castigo. Y esto nos lleva a la ruptura de la cohesión social claramente, donde al ver un sistema roto, manipulado e injusto, nosotros como ciudadanos perdemos toda confianza en nuestras instituciones y optan por caminos al margen de la ley como la economía informal, tristemente la delincuencia y el abandono del país mediante la migración. Tenemos también los choques contemporáneos de pandemia y la gentrificación. La vulnerabilidad industrial por el COVID-19, es decir, la crisis sanitaria, nos dejó una gran aceleración de la transición digital. Las pymes mexicanas que no lograron integrarse de inmediato a este comercio y a las operaciones electrónicas sufrieron pérdidas críticas. Esto nos demuestra que la debilidad del soporte continuo a la pequeña industria nacional. El triste fenómeno de la gentrificación
Tras la estabilización pospandemia, el auge del trabajo remoto internacional atrajo a miles de profesionales extranjeros a México, como la Ciudad de México, y esto nos detonó en dos graves problemas, que es la disparidad social, salarial, con brechas crecientes entre la contratación de extranjeros y nacionales en ciertos sectores, ofreciendo sueldos marcadamente desiguales por competencias técnicas similares. El encarecimiento de la vida, donde el alza desmedida de los costos de vivienda y servicios básicos expulsa a los trabajadores locales de las zonas cercanas de sus centros de producción y los hace verse obligados al desplazamiento más largo, costosos y al deterioramiento de su calidad de vida. Como conclusión, bueno, personalmente que contestando a la pregunta del por qué somos como somos, como lo dije en la primera parte, creo que personalmente somos un pueblo profundamente solidario y eso no es una, no es una frase hecha, mientras que en otros países desarrollados la cultura es muy superindividualista y cada quien ve por el bien de sí mismo. Nosotros como mexicanos entendemos el valor de apoyarnos mutuamente. Esta solidaridad la aprendemos en el entorno familiar, donde nos enseñan a compartir y a no dejar a nadie abajo. Es creo que también parte de nuestra propia historia de resistencia, porque a pesar de que en la época colonial nos impusieron un sistema muy desigual en donde intentó borrarnos la identidad, el pueblo mexicano logramos rescatar lo más valioso que tenemos, que como ya lo dije es la solidaridad, y también cuando el Estado o el sistema nos fallan, no, las mismas personas que nos ayudan somos nosotros como comunidad. Los vecinos, los familiares, son la gente que nos ayuda a seguir en pie, como lo hemos visto en desastres naturales. También somos un país con una resiliencia increíble, porque hemos aguantado crisis económicas, sismos, pandemias, malos gobiernos, y aún así la gente se levanta todos los días con una sonrisa, con ganas de ayudar al prójimo, con esa creatividad para resolver problemas como pocos. Y creo que esa es una virtud colectiva enorme. Y lo más bonito de ver hoy en día es, creo que la juventud, porque somos una generación que no se calla, que usamos las redes sociales y salimos a la calle no solo por un interés propio, sino para exigir la verdad, la justicia, el respeto a la diversidad, y que somos como somos porque heredamos la calidez y la lucha de nuestros antepasados. Y eso nos convierte a un pueblo con un corazón gigante, que somos capaces de transformar este país desde abajo de manera colectiva en repetidas ocasiones. Yo sé que mi video traspasó el tiempo que se nos pedía, pero creo que era un tema muy extenso para solo tratarlo en 10 minutos. Espero que no afecte en mi calificación final y muchas gracias por la atención brindada. Espero que les haya gustado.